Capítulo 50. Infierno tercero. Diji definitivamente no es dueño de Naruto. Definitivamente, positivamente, ciertamente no. Él no puede, simplemente no es posible, pero tal vez. Sabio. La acción puede no siempre traer felicidad, pero no hay felicidad sin acción. Benjamín Disraeli. Hubo apenas un segundo de advertencia antes de que el suelo de la arena explotara repentinamente en una peligrosa lluvia de rocas y piedras. Los Jounin y Chunin de la arena, así como algunos Genin, lúcidos gracias al esfuerzo de sus compañeros, lograron reaccionar a tiempo para evitar que los civiles resultaran heridos. Cientos de barreras de todo tipo iluminaron la escena en una variedad de colores, desde el campamento acuático de Jutsu hasta las cúpulas de roca e incluso una o dos paredes de viento que trituraron las rocas entrantes en un polvo fino e inofensivo. Sin embargo, un poco más de indulto para la hoja Shinobi estaba pidiendo demasiado, ya que solo momentos después un verdadero ejército de ninja enemigo salió corriendo del túnel recién formado que emergía del suelo. Basado en las explosiones y los sonidos de los combates que emanan de otros lugares, este no fue el único lugar donde se abrieron estos túneles. Solo había un pueblo con suficientes practicantes de Jutsu de la Tierra altamente capacitados para usar esta estrategia de entrada y, efectivamente, la insignia de roca sobre roca de Iwagakure brillaba con orgullo en cada una de las bandas. ¿Naruto? Furu parpadeó cuando notó que era completamente visible otra vez, al igual que Aku y Naruto. No es que algún shinobi les prestara atención con todos los combates que habían estallado. El rubio estaba parado allí, su sujegasa se había ido y su largo cabello rubio se mecía ligeramente en la brisa desde lo alto de la pared de la arena. Sus ojos anillados vagaban lentamente por la aldea, observando a los shinobi saltando. Algunos protegen a los civiles, otros luchan. Algunos eran simples borrones solo por el ocasional choque de acero contra acero cuando los kunai se encontraban en una hermosa y peligrosa ráfaga de metal. Ir. Furu se puso de pie, confundido por el susurro de una orden de Naruto. Notó que sus ojos no estaban entrecerrados y podía ver claramente sus ojos de acero, endurecidos en una expresión que nunca antes había visto en él. Vaya, por favor, detenga la lucha donde pueda. Voy a necesitar un momento para esto. Furu vaciló por un momento, echando un vistazo a la lucha misma por un momento. Ella no tenía sentimientos por estas personas, no se preocupaba por ellos personalmente, no había ninguna razón para que ella interviniera. Sin embargo, una mirada a la expresión determinada en la cara de su amiga borró todas sus dudas y ella simplemente asintió con firmeza antes de salir corriendo. Naruto-san. Aku permaneció al lado de la rubia, mirándolo con incertidumbre. No tenía el privilegio de conocerlo tanto como Furu, pero la pura voluntad de piedra que emanaba de él era casi palpable. Sus manos estaban ligeramente apretadas alrededor de su shakugou, volviendo los nudillos ligeramente blancos y, sin embargo, cuando la rubia se volvió para mirar a Aku, sus ojos cambiaron, volviéndose compasivos. No tienes que hacer nada que no quieras hacer con Aku. Sé que no te gusta pelear. Aku no estaba seguro de qué decir a eso y su rostro traicionó esto, parpadeando a través de más de unas pocas emociones antes de establecerse en la confusión. Nunca antes se le había dado una opción, no así. Con Zabuza fue simplemente seguir cualquier orden que su maestro dio incondicionalmente. Ahora sabía que Naruto quería que peleara, para ayudarlo a asegurarse de que estas peleas fueran detenidas. Pero él no tenía que hacerlo. Bien. La cara de Aku se convirtió en una que había adoptado muchas veces antes, una pizarra en blanco y completamente sin emociones, cuando hizo un breve asentimiento, muy parecido al de Furu, y saltó de la pared de la arena. Él ayudaría a Naruto. No porque le dijeran que lo hiciera, no porque esas eran sus órdenes, sino porque quería ayudar a su primer amigo. También había una pequeña parte de él que quería ver el fin de la violencia innecesaria tanto como lo hacía el monje. Naruto respiró hondo mientras permanecía allí, solo respirando y exhalando, entrando y saliendo, enfocando su chakra, sintiendo que fluía a través de sus bobinas, a través de los caminos que cubrían su cuerpo. Lo encerró, sin dejar que ni una gota de él escapara a través de su tenketsu mientras lo dejaba crecer dentro de él, brotando, llenándolo hasta que sintió que los extremos de sus dedos comenzaban a arder ligeramente. Entonces, de repente, lo soltó, abriendo los ojos para revelar dos orbes de acero. Todos los ninja del pueblo que estaban corriendo o luchando se detuvieron por un momento mientras un pequeño temblor viajaba por el suelo. Muchos pensaron en Mada, dejándolo como un jutsu de la tierra particularmente fuerte o tal vez una poderosa etiqueta de explosión.
Sin embargo, unos momentos después, sus ojos fueron atraídos hacia el suelo cuando vieron que empezaba a moverse y moverse debajo de ellos. Primero empezaron a levantarse pequeños granos de arena, lo que hizo que algunos shinobi solo observaran con sorpresa, luego más y más tierra comenzó a moverse lentamente a lo largo del suelo. En este punto, la mayoría de los shinobi habían hecho una pausa en lo que estaban haciendo, observando con absoluto asombro cómo la tierra ahora suelta seguía congregándose en un punto. Lento pero seguro, comenzó a elevarse bajo los pies de Naruto, levantándolo cada vez más alto en el aire sobre una enorme columna de arena. Todos los Suna Shinobi allí, incluido el mismo Kazekage, miraron con horror al reconocer lo que estaba pasando, pero incluso ellos nunca lo habían visto en esta escala. Temari se quedó paralizada, tratando de mirar hacia arriba y ver la pequeña mota de una figura en la cima de la creciente columna de tierra. Gaara. Su débil voz apenas se registró en el congelado shinobi que la rodeaba. Sin embargo, si la vista ante ellos los hizo detenerse, eso no era nada comparado con lo que vino después. Una enorme presión repentinamente descendió sobre el pueblo cuando se desató el peso del chakra de Naruto, pesando sobre el shinobi como una presencia física real. Muchos encontraron sus respiraciones atrapadas ya que incluso desde esta distancia podían verlo. «Detén esto». La poderosa voz, amplificada por chakra, sonó en todo el pueblo, sin escatimar los oídos de nadie. Solo era una silueta con el cielo detrás de él, su capa de viaje ondeando en el viento y su shakuhou en una mano. Los ojos más agudos entre los shinobi podrían incluso detectar los cuernos de su diadema y su cola de caballo. Sin embargo, todos ellos podían ver los ojos anillados y ligeramente brillantes que de alguna manera parecían estar mirando todo el pueblo de una vez. ¿No ves lo que estás haciendo? Solo el silencio se reunió con su pregunta retórica, el silencio de todo un pueblo mirando hacia la misteriosa figura que se encuentra sobre la columna de arena. Esta lucha, matando, ¿no ves lo inútil que es todo? A pesar de la fuerza y el poder detrás de su voz, el indicio de desesperación y súplica todavía estaba allí. No solo quería decir su mensaje, realmente quería que lo entendieran. Ustedes luchan y matan aquí hoy, destrozando familias, matando a hermanos, padres, hijas y esposas, arrancando a un amigo de un amigo, ¿pero para qué? El silencio fue ensordecedor, ya no se escuchaba el sonido de kunai chocando mientras todos escuchaban el apasionado discurso. Entonces, ¿qué? Sus familias, amigos y seres queridos se vengarán de ti y te matarán para vengarte de los que perdieron. Luego, tus seres queridos harán exactamente lo mismo en un ciclo inútil y autodestructivo de odio. Naruto respiró hondo mientras bebía en el opresivo silencio, sabiendo muy bien que los ojos de la aldea estaban sobre él en este momento. Si simplemente sueltas las armas y te alejas, puedes ponerle fin. No es necesario que estés de luto cuando todo esto termine. Aquellos de ustedes que hacen esto por venganza saben cómo se siente perder a alguien precioso. Infligir ese sentimiento en otra persona, alguien inocente de todo este derramamiento de sangre de alguna manera disminuye tu propia pérdida. La emoción detrás de las palabras de Naruto era evidente. Lo había visto todo antes en Mizuno-kuni, lo sintió él mismo cuando estaba mirando fijamente a los ojos del Mizukage. No se había sentido aliviado por la muerte del hombre, su tristeza por la muerte de Shizuku no se había aliviado, solo se sentía vacío y enfermo por lo que había hecho por rabia. Por favor, depende de todos ustedes poner fin a este ciclo sin sentido de pérdida y sufrimiento. Sus palabras resonaron entre los shinobi reunidos, tocando un acorde con aquellos que de hecho habían entendido el dolor amargo de la pérdida en sus vidas. El silencio reinó por unos segundos mientras todos simplemente absorbían las palabras del monje, nadie se movía. Sin embargo, lo peor sucedió cuando un shinobi, en realidad no importaba de qué pueblo era, optó por usar la parada repentina para lanzar un ataque sorpresa a sus enemigos. Era como si hubiera estallado una presa. Ante los ojos de Naruto, vio que toda la aldea descendía nuevamente a la lucha. El metal centelleante voló por el aire seguido de cerca por rocas y bolas de fuego por igual, y el jutsu fue disparado indiscriminadamente. Naruto solo podía mirar con los ojos muy abiertos cuando la aldea de su nacimiento cayó en la anarquía, sus palabras olvidadas como un recuerdo fugaz. Era como si en este momento la lucha ya no se tratara de ganar o perder, solo luchar por el bien de la lucha. Aman tanto el combate que ni siquiera quieren considerar una alternativa. El joven monje se preguntó a sí mismo, sin saber qué sentir por lo que veía. Lentamente, su cabeza bajó, sus cabellos rubios sombrearon sus ojos mientras sus manos se apretaban en puños que en realidad lograron sacar sangre. El precioso líquido rojo cayendo perezosamente sobre la arena debajo de él. Alto.
El shinobi, Konoha e Iwa por igual, no podrían haber estado menos preparados. Si alguien tuviera la oportunidad, habría sido el Sunanin, pero ni siquiera ellos podrían escapar. El suelo se disolvió literalmente alrededor de sus pies, brotando como si fuera una criatura viva y envolviendo rápidamente a cada persona móvil en el pueblo en un apretado capullo de arena. El shinobi luchó pero fue inútil, la arena de Naruto los había atrapado en un agarre parecido a un vicio. La fuerza bruta no haría nada por ellos, ya que la arena podría contraerse tanto como lo necesitaba e incluso mientras luchaban, su chakra se estaba desviando lentamente, sosteniendo la arena en sí. Naruto ni siquiera tenía que guiarlo conscientemente. Los granos se movieron por su propia voluntad, simplemente buscando cualquier cosa con incluso una cantidad moderada de chakra y aferrándose como una unidad cohesiva. Naruto tendría que agradecerle más a Shukaku más tarde, pero por ahora se enfocó en asegurarse de que todos los shinobi fueran capturados. No se mostraría ningún favoritismo a Konoha. Sin embargo, antes de que su arena pudiera llegar a la cabina de Kage, no es que Naruto tuviera alguna idea errónea de que pudiera contener a ninguno de ellos, toda la base en la que se habían convertido en un humo negro nocivo. Cuando se despejó, un enorme cubo de barrera había aparecido alrededor de todo el tejado, los 4 Kage atrapados en el interior, aunque la imagen estaba distorsionada. Desafortunadamente para Naruto no tuvo tiempo de enfocarse en eso. Todo este tiempo había estado extendiéndose a través de la humedad en el aire que había disminuido significativamente con la repentina presencia de la arena. Detectó un pico monstruoso en chakra del otro lado de la aldea, un chakra opresivo que reconoció muy bien. Parecía que Roshi no era la única Jinchuriki de Iwagakure y, según lo que Naruto sabía, tenía que ser el Gobi o el Rokubi. Naruto no estaba completamente seguro de si podía luchar contra un Jinchuriki, especialmente uno con un Biju tan poderoso, mientras se mantenía en contacto con su arena. Sin embargo, el daño que un Jinchuriki podría hacer a la aldea, incluso uno que solo tenía un control moderado sobre su inquilino, fue catastrófico. Por suerte para él, aunque sintió otra presencia corriendo rápidamente hacia la Jinchuriki y tuvo que contener una pequeña sonrisa al sentir a Fu cerca de la Jinchuriki extranjera. Confió en su amiga, ella era muy fuerte y, a menos que Kumo fuera parte de todo esto y resultó ser Kirabi, lo que Naruto encontró poco probable. Ella tendría el Biju más fuerte. Con eso en mente, Naruto se dirigió hacia el llameante cubo púrpura que marcaba donde los 5 Kage habían sido encarcelados. Es posible que no haya tomado partido en este conflicto, pero sería condenado si permitiera que algo le sucediera al único vínculo que quedaba con los buenos recuerdos de su infancia que había dejado. Furo aterrizó en el suelo sin siquiera un susurro, sus suaves sandalias rellenaron su gota. Aún así, la pesada bestia de un hombre con el que se había encerrado logró sentirla, girando su cabeza con visera para observarla fríamente. Era un hombre enorme, posiblemente el doble de altura que Fu, con una armadura oscura, plateada y roja que cubría su cuerpo, ocasionalmente descargando una explosión de vapor escaldante. Sobre eso llevaba un top de kimono gris claro. La mirada fue terminada por el sombrero de ala ancha de su Hegasa del mismo color y material que su amur que casi escondía la diadema de Iwagakure que llevaba y puso sus ojos en una sombra espeluznante. ¿Quién eres? No llevas la marca de Konoha o Iwa. Fu se sintió incómodo de pie ante la presencia del hombre. Debajo de su fachada estoica ardía un profundo odio, que era casi visible como un delgado velo de nocivo chakra rojo. Se escapó de él y en el aire como el vapor de su traje. Le recordó a Fu las ocasiones en que se vio obligada a controlar a su propio Biju, la intensa ira que tenía que controlar y luchar con un aire de apatía era inmensa. Ella hizo lo mismo ahora, colocando sus rasgos en una máscara sin emociones mientras se levantaba, sus ojos empezaron a separar lo que podía del hombre que era, sin duda, muy poco. Yo tampoco. El gigante de un hombre simplemente resopló ruidosamente, continuando su marcha hacia el interior del pueblo, completamente despreocupado del shinobi envuelto en arena alrededor de ellos. Ellos preocupaban a Fu porque si se trataba de una pelea, entonces ella tendría que cuidarse de ellos, las peleas entre Jinchuriki siempre eran complicadas. Solo podía esperar que el hombre mostrara el mismo control porque también había ninjas Iwagakure en la arena. No puedo dejar que lastimes a nadie, le prometía Naruto. El hombre se detuvo, sus botas de metal tintinearon en el suelo mientras él se volvía laboriosamente hacia ella, sus fríos ojos grises simplemente la atravesaban. Si te interpones en mi camino, niña, no dudaré en aplastarte. La única respuesta de Fu fue regresar a su postura de taijutsu, comenzando su propio proceso de dragar el chakra de su Biju. Sus ojos casi se abrieron de sorpresa cuando sintió lo fácil que parecía de repente.
Se enfrentó a muchos tipos de oponentes en su vida, a sus crueles captores en Takigakure, a la despreocupada gracia de Naruto, al burbujeante pero difícil de golpear a Shizuku, a la variedad de usuarios de la línea de sangre en Mizuno-kuni. Sin embargo, ninguno de ellos parecía tan intimidante como el bruto antes que ella. Era como un muro de acero indomable. Solo tenía que estar allí y su mera presencia parecía desalentadora. No era solo la armadura. Ella había derrotado a muchos oponentes que pensaban que podían protegerse de un shinobi con unas pocas capas de metal. Simplemente tenía un aire a su alrededor, como si ella pudiera ver la sangre de todos los enemigos que había derrotado en el rojo de su armadura. Como Naruto, él irradiaba un cierto sudario de autoridad pura. Algo le dijo a la Jinchuriki, de cabello menta, que este hombre había estado matando personas antes de que su existencia hubiera sido un pensamiento. Interesante. Incluso el profundo barítono de su voz llamó la atención. Se correspondía perfectamente con el hombre al que pertenecía. La mayoría de los hombres simplemente correrían, pero tú te quedas. No hay lealtad para atarte aquí, ninguna bandera para reunirte. Volvió completamente su cuerpo hacia ella, un brazo casualmente metido dentro de la parte superior de su kimono como si no estuviera preocupado por la presencia de Fu. ¿Por qué estás aquí, niña? Como una hormiga mirando contra una montaña, desesperadamente desanimada y sin embargo inquebrantable. Fu apretó los dientes con molestia. Ella había sido maltratada y controlada toda su vida cuando las personas a su alrededor la convirtieron en un arma perfecta. En algún momento de su vida había sido su única razón para vivir. Naruto había cambiado todo eso, pero ella no permitiría que nadie invalidara su ser de esa manera. No estoy intimidado por ti, somos iguales, iguales. Hubo una pausa cuando el enorme hombre la observó con curiosidad. Ella podía verlo en sus ojos grises, él estaba sopesando si ella valía la pena el esfuerzo. Finalmente, después de un desgarrador silencio, el hombre soltó un ladrido de risa, un solo ruido agudo que cortó el aire inmóvil y que hizo que los ojos de Fu se estrecharan. Eres un Jinchuriki, lo sé, pero un niño poderoso es solo un niño. Fu casi gruñó pero ella logró mantener su chapa sin emociones. Se preguntó si él estaría tan seguro al decir que si se tratara de Naruto parado frente a él y no ella. Ella lo sacó de su mente, sin embargo, no era el momento de dudar de sí misma. Ella era fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacer que la confianza que Naruto depositaba en ella valiera algo. No seas tan ignorante como para considerarnos como un niño que no es Konoha ni Iwa. Fu tomó una respiración calmada mientras apretaba su postura, encontrando su enfoque antes de permitir lentamente que sus ojos color naranja se alzaran, cerrando con los acerados ojos grises del hombre. Mi nombre es Fu. El hombre inclinó su cabeza ligeramente hacia un lado antes de girarla hacia atrás, rompiéndole el cuello una vez. Ni siquiera se molestó en moverse en ningún tipo de postura. Simplemente se quedó allí, como una pared inmóvil, inmóvil de acero rojo, completamente despreocupado. Mi nombre fue An una vez, pero la gente como nosotros, no merecemos tales nombres humanos. Fu solo frunció el ceño. Eso parecía algo que diría cuando volviera a Takigakure. Lo siento si te sientes de esa manera. El hombre pareció momentáneamente confundido por la sinceridad en la voz de Fu, aunque era más un suspiro que otra cosa. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar, ya que Fu aprovechó la oportunidad para correr hacia adelante, levantando el polvo de la calle con la velocidad a la que se movía. Ella no era como Naruto, capaz de disuadir a la gente de pelear. Además de que podía ver a este hombre abrigaba un profundo odio. No estaba claro para qué era ese odio, pero lo que estaba claro era que Ann no estaba aquí para hablar. Ella pensó que era rápida. Siempre le habían dicho que era rápida y hasta que conoció a Naruto, su velocidad había sido prácticamente inigualable. Desde entonces, había aprendido muchas veces que había muchas personas que podían igualar y superar su propia velocidad. Sin embargo, ella había aprendido a tomar eso como un desafío, mejorándose una y otra vez para poder cerrar esa brecha. Sin embargo, ahora su velocidad, tan notable como era, parecía no contar para nada mientras Ann casi levanta pausadamente su mano blindada para bloquear su jab. Aparentemente, incluso cuando parecía menos concentrado, no estaba menos alerta. Ella permaneció impasible, recuperándose sobre sus pies antes de rodear al hombre más grande que no ofreció ningún tipo de resistencia o contraataque. Ella usó la tracción adicional ofrecida por el suelo polvoriento para deslizarse alrededor del hombre más grande solo para rechazar en silencio cuando vio que él estaba aún más fuertemente armado alrededor de su espalda.
Además, el hombre parecía tener algo incorporado en su armadura, una especie de horno de servicio pesado que ocasionalmente escupía un vapor delgado y brumoso que no parecía demasiado atractivo. Antes de que ella pudiera mirar más, sus ojos se agrandaron imperceptiblemente mientras se agachaba, olvidando brevemente que se había movido para intentar algún tipo de ataque. Llegó justo a tiempo cuando un puño carnoso y fuertemente armado giró sobre su cabeza. Anne ni siquiera ha mirado a su alrededor. Sin embargo, eso cambió cuando el hombre voluminoso se volvió lentamente para observarla, sus ojos se levantaron con moderado interés, o tal vez diversión. A Fu no le importó de ninguna manera, corriendo de nuevo hacia ella, esta vez se sentó, moviéndose preventivamente por el camino de otro swing letal de alta velocidad. Anne ni siquiera parecía estar intentando. Era casi como si simplemente estuviera actuando solo para ver cómo reaccionaba Fu. Él no pareció decepcionado cuando ella repentinamente se despegó del suelo, apuntando un golpe mortal justo para los ojos desprotegidos del hombre. Su puño no llegó muy lejos antes de encontrar su antebrazo atrapado entre las manos acorazadas del hombre pesado. Antes de que él pudiera moverse más, sin duda rompiendo sus brazos mucho más delgados como ramitas, ella cambió su peso y empujó el pecho del hombre. No parecía muy preocupado, simplemente permitía que sus brazos cruzaran su grueso pecho de nuevo, mirando fijamente a la joven Jinchuriki. Rápidamente se hizo evidente que la velocidad normal de Fu no sería lo suficientemente cerca como para romper incluso la primera capa de las defensas de este hombre. No era que fuera más rápido. De hecho, con la armadura pesada que llevaba, Fu tenía la ventaja en ese departamento. Era solo el hecho de que tenía experiencia. Fue capaz de predecir sus movimientos con facilidad y tenía los reflejos para igualarla. ¿No ves cuán infructuoso es esto ahora? Fu simplemente entrecerró los ojos ante el acento casi perezoso en la voz del hombre. Sin embargo, el hecho era que él tenía razón, a su nivel actual ella no tenía el poder para derrotarlo. Por otra parte, ella tenía una manera de aumentar su propio nivel. La verdadera pregunta era si él podría hacer lo mismo. Darse cuenta de que revolotear por tratar de derrotar a este hombre en vano no haría nada por ella, por lo que ella cavó profundamente en su interior, encontrando ese pozo de poder oculto mientras una sola ceja en el rostro del hombre gigante se alzaba. Te aseguro que eso no te hará ningún bien. Fu lo ignoró mientras un velo grueso y nocivo de chakra rojo envolvía lentamente su forma, al principio como una capa burbujeante de ácido que bailaba sobre su piel antes de que se afilara, formando una crujiente capa roja sobre su piel. Los detalles estaban todos allí, un casco translúcido formado fuera del abrigo, 6 hendiduras siniestras que brillaban con un rojo un poco más profundo. Finalmente, una larga y delgada cola creció lánguidamente de la capa tóxica, completando el rostro del nanabino Kabutomushi. Sin embargo, ella permaneció en silencio, incluso mientras una intensa rabia brotaba desde lo más profundo de ella, una rabia que no era completamente suya, sino que montaba en sus propios sentimientos. Todo estaba allí, su maltrato en Takigakure, el odio de sus compañeros aldeanos, el resentimiento y la ira. Lo aplastó todo, lo reprimió y lo controló hasta que fue un parpadeo rojo apenas perceptible en el fondo de su mente. Era algo que ella había hecho cientos de veces antes, ignorando la ira y escondiéndola detrás de una máscara de completa indiferencia, matando sus emociones tanto como sea posible. Todo esto sucedió en menos de un segundo, pero el mundo se movió con una claridad sorprendente para ella, como si todo fuera más lento. Ella sabía que no tenía mucho tiempo en la forma. Ella podría mantener un estado de una sola cola por un máximo de 30 minutos, y cada cola subsiguiente corta esa cifra a la mitad. Ya podía sentir el cosquilleo familiar en su piel, una sensación de ardor leve que casi podía ignorar. Se movió antes de que la capa estuviera completamente asentada, esta vez no solo levantando polvo, sino el suelo en sí mismo, debido a la presión de sus pasos mejorados por chakra que empujaban la tierra. A pesar de sus palabras antes de que Anne realmente pareciera luchar contra el recién empoderado Fu, comenzó a cambiar de postura, asemejándose más a un estilo de taijutsu. Sin embargo, a pesar del encendido y la fuerza y la velocidad ofrecidas por el chakra de doble filo de su Biju, no parecía haber hecho ningún progreso para superar las defensas del hombre blindado. Por cada golpe que le dio ella, logró pasar a través de su guardia que, simplemente, esquivó la gruesa armadura y le devolvió el favor. El daño que hizo fue insignificante, los fuertes golpes apenas afectaron la gruesa capa de chakra. Sin embargo, no podría durar. Justo cuando ella pensó que había empezado a trabajar en su patrón, le dio un golpe que lo habría golpeado justo en el centro del pecho después de desequilibrarlo.
Sin embargo, no contaba con el hecho de que Anne le estaba haciendo exactamente lo mismo. En un sorprendente ataque de velocidad, el hombre se agachó bajo su golpe. El retorcido chakra que rodeaba su brazo intentó reaccionar, separándose de ella para arañar la cabeza del hombre. Sin embargo, la gigante roja también predijo esto, rodando por debajo del apéndice translúcido antes de lanzar un poderoso golpe directo a su abdomen. El dolor era indescriptible. Incluso a través de la normalmente protectora capa de chakra de Biju, sintió cada centímetro de ese golpe. Incluso en el breve segundo que podía ver con asombro asombrado, no tenía ningún sentido. Él no había hecho nada diferente. El golpe fue el mismo, solo golpeándola más directamente. Entonces ella lo vio. Una explosión masiva de vapor que sale del codo del hombre y proyecta el puño hacia adelante a velocidades inimaginables. Cuando sintió que sus pies se levantaban del suelo, su mente logró conectar el horno de la espalda del hombre al vapor que podía ver emanando de él. Entonces, ella estaba volando. Fue un vuelo corto cuando la cola delgada se retrajo de nuevo en su manto, en lugar de ser reemplazada por dos alas delgadas de insecto, mientras que su cubierta de chakra se volvía un poco menos crujiente. Inmediatamente comenzaron a latir, convirtiéndose en poco más que un borrón vagamente rojo mientras ella flotaba allí en el aire. Anne pareció un poco sorprendido por esto antes de que su rostro se endureciera, sus ojos grises se estrecharan en las sombras de su sujegasa. Sin embargo, inmediatamente se ensancharon nuevamente cuando Fu avanzó, mucho más rápido ahora que ella estaba en el aire. Su elemento, sin embargo, él precedió su movimiento, atacando con un puño que debería haber atrapado a la chica en la garganta. Lo que no esperaba era que su antebrazo pasara inofensivamente a través de un débil borrón rojo, el vapor que salía de su codo para mostrar la presión detrás del golpe. Había compensado la protección adicional que le brindaba la capa de chakra de dos colas, pero no había explicado qué tan rápido podía moverse la niña en el aire. Se giró para tratar de atraparla, pero ella era como una libélula, revoloteando y solo permaneciendo en el rabillo del ojo. Entonces lo sintió, un ligero golpecito, apenas lo sintió a través de la armadura que llevaba, pero estaba allí. Entonces otra vez, otro golpecito ligero. Podría no haberlo registrado si sus sentidos no estuvieran alertas debido a la adrenalina que bombeaba su sistema. Continuaron de esta manera durante un minuto más, Fu lanzándose dentro de la guardia de Anne el tiempo suficiente para probar sus defensas, pero no lo suficiente como para causar un daño significativo. Por suerte para ella, Anne parecía estar intentando ahora, girando y tratando de anticipar a dónde vendría la chica. Él lucharía sin embargo. Fu apenas tuvo control sobre sus alas en vuelo, fue principalmente la voluntad de los nanabilos que los guió, el instinto de luchar contra los enemigos que controlan sus movimientos. Parecía que Anne finalmente se había dignado a tomarla en serio, aunque el horno en su espalda de repente comenzó a arrojar grandes cantidades de su vapor, bañando el área en una niebla blanca pura. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que no era un vapor ordinario cuando Fu descubrió que su capa se retiraba a su alrededor y se retiraba a su cuerpo como un caracol que reacciona a la sal. Por instinto, inmediatamente voló hacia atrás, flotando lo que supuso que era una distancia segura fuera del vapor. Sin embargo, se demostró que estaba equivocada cuando un gigante rojo salió volando de la cubierta y se movió mucho más rápido de lo que alguien de ese tamaño tenía derecho. Ella esquivó hacia atrás, el hombre volando directamente sobre ella. Justo antes de que él desapareciera de nuevo en el sudario blanco de abajo, ella logró detectar el leve toque rojo que rodeaba su cuerpo. Estaba confuso y obviamente sin control, pero parecía que era suficiente para darle al hombre un drástico aumento de velocidad y potencia. Esto se evidenció rápidamente cuando el hombre cayó al suelo. Los edificios circundantes se sacudieron por la fuerza del impacto cuando una gran columna de arena fue desplazada hacia el aire. Luego todo se quedó inmóvil, solo el remolino del vapor debajo de ella y ninguna indicación de a dónde había ido Anne. No podía volver al vapor ni arriesgarse a perder su capa de Biju, posiblemente la única cosa que le impediría hervirla con vida. Ella tampoco podía quedarse aquí. Anne debió haber sabido que su capacidad para mantener el sudario estaba limitada por el tiempo y en este momento probablemente solo le quedaban alrededor de 10 minutos. Entonces, como si sus oraciones estuvieran siendo respondidas por un poder superior, ella sintió que la temperatura alrededor de su gota caía drásticamente. Casi inmediatamente el vapor en el aire se enfrió, disminuyendo y disminuyendo para obtener una capa delgada de humedad en el suelo arenoso.
Fu miró a su alrededor y vio a Aku parado en un edificio opuesto, sus manos en un sello que definitivamente no era uno de los 12 estándares y una mirada de intensa concentración en su rostro. Finalmente, una vez que el sudario de vapor se redujo a solo una delgada capa blanca que flotaba justo por encima del suelo, se detuvo, sacó las manos del cartel y se apoyó en sus rodillas. Los finos y blancos zarcillos de la neblina ya no letal se separaron para revelar la figura estoica de Ann, todavía ligeramente envuelta en una capa roja nebulosa, su etapa inicial de Jinchuriki. Un momento después, Aku apareció en un parpadeo del cuerpo cerca de Fu, y le hizo un gesto de asentimiento a la Jinchuriki de menta que ella le devolvió. Los dos se giraron para enfrentar a Ann de nuevo, los músculos se tensaron para moverse mientras un chakra más grueso y vil comenzó a fluir sobre su cuerpo. Naruto apareció en el techo sobre la arena que había cabalgado allí cayendo bajo sus pies mientras miraba la enorme barrera púrpura que tenía ante él. Se movió y parpadeó como una llama, pero fue lo suficientemente vago como para bloquear la mayor parte de lo que contenía. Sin embargo, no pudo ver nada gracias a lo que parecían ser árboles detrás de la barrera, encerrando el área en un denso bosque. Se acercó a la barrera, levantando la mano hacia las llamas sin calor y observando con curiosidad cómo la extraña superficie se levantaba un poco como si intentara lamerle la palma de la mano. Buena suerte, por aquí, imbécil, esta es una barrera de trabajo pesado. Intenta pedirle a Isenbu que esté allí. El rubio miró a su alrededor al chico de piel oscura en la esquina interior de la barrera, levantando sus manos en un sello que parecía sostener el poderoso cubo púrpura. Luego miró a su alrededor lo que parecía ser un montón de cenizas ennegrecidas en el techo junto a ellos, obviamente, los restos del Anbu que había tratado de proteger a su Hokage en vano. Naruto ignoró esto lo mejor que pudo, en cambio levantó la mano hacia la barrera. Parpadeó brillantemente cuando lo acercó antes de morir, incapaz de sostenerse sin el chakra necesario. El chico en la esquina amplió sus ojos cuando la barrera simplemente parpadeó antes de desaparecer donde estaba Naruto. Sin embargo, antes de que el rubio pudiera caminar por el agujero improvisado, había creado algo bloqueado en el camino. Con el agujero creció un gran ataúd gris desde el suelo, casi en reacción a la barrera que se había frustrado. La tapa se abrió con un chasquido antes de caer al suelo, solo revelando oscuridad en su interior. ¿Naruto? El rubio solo podía mirar fijamente, una lágrima encontró su camino hacia su ojo cuando se encontró con un velo de cabello púrpura. Shizuku.